Buenos días en América, buenas tardes en España. Espero que todos ustedes y sus seres queridos se encuentren bien en este momento tan difícil. Bienvenidas y bienvenidos a estas conversaciones de la Fundación SM sobre educación para una ciudadanía global con sentido. Mi nombre es Augusto Ibáñez, soy coordinador en SM de la Iniciativa de Ciudadanía Global y en la sesión de hoy hablaremos de la urgencia de incorporar en la escuela una educación más global y nos centraremos en una pieza clave de esta educación para ciudadanía global, que es el desarrollo de las competencias globales. Un tema que tiene un interés creciente, porque nos han preguntado muchos docentes, porque especialmente desde que se ha publicado hace unos días el informe de competencia global de PISA, que de algún modo ha convertido este ítem en otro de los saberes importantes, ¿no?, para la escuela. Para conversar sobre la competencia global contamos con un acompañamiento de lujo. Con nosotros está Fernando Reimers, es profesor de Educación Internacional de la Universidad de Harvard, es director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa y del programa de maestría en Políticas de Educación Internacional de dicha Universidad de Harvard. Es autor de más de 30 libros, un autor muy prolífico, y el más reciente lo ha publicado, acaba de salir de las máquinas, es publicado por SM, Una educación global para mejorar el mundo. Toca de lleno el tema de la conversación de hoy y es toda una referencia en este asunto. Está ya disponible en Amazon y estará llegando a las librerías en breve. Fernando, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. También nos acompaña Javier Valle, es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en educación supranacional, director del Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales de la Universidad Autónoma, asesor de Eurídice, vicepresidente de la Sociedad Española de Educación Comparada y miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, entre otras cosas. Bueno, voy a empezar preguntando a Fernando Reimers. Les pido que no nos extendamos mucho con objeto de dar posibilidad, dar alguna oportunidad al público para que haga sus preguntas al final, ¿no? Howard Gardner, en el prólogo del libro que acabo de comentar, dice que este libro es la Biblia, que es la Biblia de la competencia global. Es la Biblia. Y luego, con un sentido del humor, ese sentido que tiene Gardner, dice, además, es que en lo referente a la competencia global, todos los caminos pasan no por Roma, sino por Reimers. Así que, bueno, pues hay que preguntarle a Fernando Reimers, ¿a qué llamamos educación global y por qué es tan necesaria en este momento complejo en que vivimos? Augusto, muchísimas gracias por la invitación a acompañaros en este seminario. Me alegra tanto que la Fundación SM haya creado estas conversaciones para hablar de este tema y estoy muy agradecido a la editorial SM por haber publicado la traducción al español de este libro que ha sido publicado este mismo año. Una de las funciones de la educación es preparar a los jóvenes para el mundo en el cual viven. Y yo voy a ilustrar en relación a este momento qué significa la competencia global. Suponga usted que es un estudiante de 12 o de 14 años que mira a su alrededor y que ve su propio mundo completamente trastocado por la pandemia. Un virus que todavía está causando muchos estragos, tanto sobre la salud de las personas, afectando la economía, disminuyendo la actividad económica causada por la pandemia. Muchas personas cuya salud mental está afectada por esta situación de ansiedad prolongada y por su impacto económico y por la disminución en la posibilidad de reunirse con los demás. Entonces, en esta situación, ¿qué competencias se requieren para poder funcionar, para poder entender? En primer lugar, una cierta capacidad de autoconciencia, de lo que en inglés se llama self-awareness, de entender cómo nos está afectando esta situación. En segundo lugar, la capacidad de empatía, el poder ponerse en el lugar de otro y comprender cómo su actuar está afectando por la situación de un otro que puede ser diferente, porque su edad, por ejemplo, o sus condiciones de salud lo colocan en una situación de riesgo distinto, porque sus condiciones socioeconómicas lo hacen más sensible al impacto económico. En tercer lugar,
la competencia de la flexibilidad y la capacidad de adaptación, la creatividad, la inventiva para poder hacer las cosas de otra manera, incluyendo el poder colaborar con los demás para lograr metas comunes, como por ejemplo colaborar con los compañeros y con los profesores de estudio para poder aprender de otro modo, o poder colaborar con los miembros de su familia para hacer los ajustes necesarios a seguir viviendo en este contexto de pandemia. En cuarto lugar, para seguir hablando de las competencias que hacen falta para el momento, de una comprensión cognitiva, poder entender los mecanismos de transmisión de un virus, el tener una capacidad crítica para poder discernir sobre evidencia relevante que nos ayude a entender dónde estamos, para entender que esta pandemia no es el producto de la imaginación de nadie que con simplemente desear que desaparezca va a desaparecer. El poder tener discernimiento sobre cuáles son interpretaciones veraces basadas en evidencia, en ciencia, frente a lo que es desinformación, fabricación de una realidad virtual. Para seguir hablando de competencias, curiosidad, capacidad de poder analizar el efecto de la pandemia en nuestras comunidades. Por ejemplo, en el caso de España, la incidencia del virus y las muertes son muy diversas en distintas provincias y uno esperaría que cada chico español pudiera entender y cómo se relaciona esto con las medidas que se han adoptado y las circunstancias y de la misma manera poder entender de forma comparada por qué hay tantos más muertos per cápita en sitios como Estados Unidos que en sitios como China en este momento. Y finalmente cierta capacidad anticipatoria para poder proyectar qué impactos pueden esperarse en el futuro inmediato. Es decir, estas capacidades que he descrito, que son cognitivas, intrapersonales, de autoconocimiento y de autoadministración, interpersonales, aplicadas a comprender eventos locales que están en estrecha vinculación con eventos que también son globales, sintetizan la competencia global. Uno puede extender este ejemplo para hablar no de la pandemia, sino del cambio climático. De nuevo, ¿qué competencias son necesarias para adaptar, mitigar y revertir el cambio climático? Pues la curiosidad, el interés por un tema como este, el que nos importe, la comprensión, lo cual requiere capacidades científicas, pero también poder comprender sistemas sociales que explican la manera en que nuestra producción y consumo se traducen en emisiones que explican el calentamiento global. Luego un desarrollo ético, una base de valores que nos permita aspirar a una forma de vida más sustentable. Y luego, finalmente, capacidades creativas y tecnológicas para poder inventar soluciones. Todas estas son otro ejemplo de lo que significa la competencia global. En síntesis, la competencia global es el conjunto de conocimientos, habilidades y disposiciones que nos permiten tanto comprender como participar de forma efectiva en un mundo interdependiente y contribuir a expandir el bienestar humano, la inclusión y la sustentabilidad. Yo creo que los objetivos de desarrollo sustentable que adopta la Asamblea General de Naciones Unidas hace 5 años representan una visión de lo que significa ese mundo en el que quepamos todos, sustentable, un mundo sin pobreza, un mundo sin exclusión y un mundo donde nos relacionamos con la tierra de una manera que es sustentable. ¿Y por qué es importante esto en esta manera? Bueno, no solamente porque la pandemia es un recuerdo de ese mundo, sino porque cuando uno mira evidencia de qué están aprendiendo los chicos, se da cuenta también de lo que no están aprendiendo. Por ejemplo, el estudio de PISA, no me refiero solo al último informe que habla del análisis específico de competencias globales, sino simplemente al preguntarle a los chicos, ¿y tu vida tiene sentido? En el caso de España, un 30% de los chicos no le ven sentido a su vida. Y al preguntar a los chicos, ¿y tú estás satisfecho con su vida? Un tercio de los chicos no están satisfechos con su vida. Y esto, el que en este momento en donde la generación, por ejemplo, española, es la más educada en toda la historia de España, y lo cual es cierto también para el mundo, la generación de chicos que están en la escuela son los más educados, el que un tercio de ellos no le vean sentido a su vida, no estén satisfechos con su vida, nos debería hacernos preguntar a los educadores, ¿y qué no estamos haciendo? Porque eso es lo mínimo que uno podría esperar que una educación con sentido le da a un joven. Le da el encontrarle sentido a su vida un sentido mayor que él mismo. El darle el interés porque le importe la comunidad en la que viva y porque se pueda ver como partícipe, porque se pueda ver como alguien que puede mejorar el mundo. Así que para mí eso es la educación global, que no es nueva, por cierto. Terencio, que vivió hace 20 años en la Roma hace 20 años, hace 20 siglos, en la Roma de hace 20 siglos, y que fue traído por un senador romano como un esclavo, decía
ser humano es vivir de manera que nada humano nos sea ajeno. Y esta idea de que parte de lo que define la humanidad es tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es una idea muy poderosa, es una idea vieja, es una idea que está en la base de la construcción misma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es una idea que está reflejada en la última encíclica papal, es una idea que está reflejada en los objetivos del milenio. Yo creo que es una idea que debe orientar a la educación en el siglo XXI, y la evidencia que tenemos es que hay muchos chicos que están pasados por la escuela a quienes los adultos les estamos fallando porque hemos fracasado en ayudarles a entender que ser humano es vivir de manera que nada humano nos sea ajeno. Bien, me parece muy clarificador este enfoque y de algún modo lo que nos transmite es que la competencia global para la formación integral de las generaciones en el siglo XXI. Es decir, hay que orientar por ahí la educación, ¿no? Eh, yo querría que Javier Valle, que es experto en educación comparada y nos contara cómo se inserta esta ciudadanía global en el conjunto de las competencias clave, eh, algunos les llaman básicas, ¿no? Pero que, que describe la Unión Europea, desde la cercanía tuya de Javier con ese trabajo en la Unión Europea. Bueno, antes de nada, Augusto, agradecerte la presentación que hiciste antes y también felicitar por esta iniciativa a la Fundación Santa María. Y no quisiera yo comenzar tampoco mis palabras sin recordar a todas las personas que están sufriendo muchísimo esta pandemia y sin tener una palabra de felicitación a todos los profesores que tan mal lo están pasando con esta pandemia y que tan difícil reto están superando en esta pandemia. También como padre agradecido, porque mis hijos están en edad escolar y debo agradecer a los profesores toda su labor porque es inmensa. Bueno, dicho esto, yo no puedo estar más de acuerdo con Reimers en su planteamiento sobre la necesidad absolutamente imperativa de aplicarnos en la competencia global, no ya para el siglo XXI, Augusto, como tú decías, sino yo creo para el siglo XXII. Yo veo a los chavales que nacen hoy, los chavales que están entrando hoy en la escuela infantil, van a llegar, si Dios quiere, con los avances de la medicina, al siglo XXII. Entonces, esta ciudadanía del siglo XXII es evidentemente, ya y de eso no cabe ninguna duda, una ciudadanía global. Hablar hoy de la aldea global o de la primera revolución global, como ya hacía el Club de Roma en el año 93, es una evidencia. La escuela ha estado muy acostumbrada a educar en lo local, en lo cercano, en lo próximo, y es absolutamente necesario vincularnos a lo próximo para desde ahí crecer. Pero en el contexto contemporáneo, quedarnos en lo local es no ser partícipe de todas las posibilidades y todas las oportunidades que nos da el mundo de hoy. Por eso la competencia global es tan determinante y así lo entiende también la Unión Europea. La Unión Europea ha lanzado en el 2018 una nueva recomendación sobre competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta recomendación viene a mejorar, a ampliar, a retocar la recomendación sobre competencias clave de 2006. Y en ellas hay dos competencias que especialmente se han visto retocadas. Una es la referida a lo personal, social y de aprendizaje, y otra es la cívica. Y en esas dos, precisamente, las referencias a lo global son constantes, tanto de manera implícita como explícita. Pero no solo en esas dos, en todo el documento de la recomendación de 2018, la Unión Europea enfatiza mucho el carácter global que debe tener la enseñanza. Desde luego en la competencia 1 de comunicación, porque sin duda alguna el lenguaje es la puerta a ese mundo con otros, sobre todo ese lenguaje, digamos, multilingüe por el que apuesta la Unión Europea en su competencia 2. Para la Unión Europea, la competencia multilingüe es un escaparate para poder entender el mundo de los otros con esa mayor empatía de la que nos hablaba antes el profesor Reimers. En la competencia global,
matemática, en la competencia tercera, matemática, científica y de ingeniería, hace una referencia explícita a la comprensión de problemáticas globales como el medio ambiente, como la desertización, como el cambio climático, de manera que en esa competencia matemática, científica y técnica se pongan en juego herramientas de sostenibilidad y herramientas de la comprensión de un mundo complejo y muy interdependiente en términos científicos. La competencia, desde luego, cuarta, digital, la referencia a la globalización es clave, porque sin duda alguna, Augusto, el mundo digital es la ventana al mundo global. Por tanto, si yo no tengo una competencia digital, difícilmente podré conectarme con lo global. Pero si la tengo, desde el salón de mi casa, podré acceder al planeta. Desde mi punto local en el que esté residiendo, podré comportarme como un ciudadano global, teniendo acceso a todo el planeta. Por tanto, como vemos, todas las competencias están muy ligadas, pero como os decía antes, hay dos especialmente. Fijaros, la quinta se llama personal, social y de aprendizaje. Y en ella, cuando estaba oyendo yo a Reimers, estaba señalando en el arbolito que señala la Unión Europea de esta competencia un montón de capacidades y de aptitudes que había mencionado el profesor Reimers, ¿no? Flexibilidad, empatía, comunicación, colaboración, autorregulación. ¿Para qué? Para entender un mundo complejo. Y menciona la Unión Europea específicamente en esta competencia. Ser capaces de ubicarse desde lo local hacia lo global, ser capaz de ver el mundo en una escala global, El marco europeo de referencia para esa competencia personal, social y de aprendizaje, que acaba de ser publicado en el año 2020, habla específicamente de la escala global como una escala de interpretación de la competencia. Por supuesto, la competencia cívica habla específicamente de desarrollos globales y sostenibles, de un nivel global a la hora de hacer decisiones cívicas, ¿no? Por supuesto, la de emprendimiento, la oportunidad de emprender se ve mucho más clara cuando comprendemos la complejidad de lo global. Sin duda alguna, hoy la globalización me permite ser visto como un potencial emprendedor, que no empresarial, ojo, emprendedor en todo el mundo. Y por último, la competencia de apreciación y expresión cultural tiene una enorme relación con la competencia global. Define la Unión Europea literalmente ser capaces de interpretar expresiones culturales, locales, regionales, nacionales, europeas y globales. Evidentemente, por europeo hay que entender también supranacionales, porque si estamos en un país no europeo, esa comprensión de la competencia cultural será también una comprensión supranacional de la parte iberoamericana o latinoamericana, ¿no? Por tanto, en las 8 competencias, Augusto, de la Unión Europea, la competencia global está presente. Los conocimientos, las destrezas y las actitudes que componen esa competencia y que el profesor Reimers tan brillantemente nos trasladaba antes, están permeabilizando las 8 competencias clave de la Unión Europea. Las competencias clave de la Unión Europea no solo no son ni contrarias ni distintas a la competencia global, sino que la hacen suya y la asumen en cada una de ellas 8. Gracias. Vamos a continuar preguntándole a Fernando Reimers, continuando este planteamiento que nos hacía Javier Valle. Parece ser que estamos hablando de la competencia global como esa gran clave en Europa y en el mundo. Y claro, la opción que siempre se nos ocurre cuando en educación nos damos cuenta de que necesitamos algo, necesitamos educar a los jóvenes para un nuevo futuro, para una nueva realidad, lo primero que se nos ocurre es añadir una nueva asignatura. Normalmente suele ser la solución mágica e incluso es probable que esa sea la opción que se baraja en la nueva reforma española, donde la competencia global forma parte en el preámbulo de la ley, de la LOMLOE. Fernando, ¿realmente esta es la forma más conveniente de aplicación? A mí me gustaría conocer la experiencia de los centros que han estado aplicando las propuestas curriculares que habéis desarrollado en vuestro equipo, tanto en el curso del mundo como en
en empoderar a alumnos en 60 lecciones, que me consta que se está trabajando en muchos países, ¿no? Mira, antes de contestarte a esa muy buena pregunta, permíteme explicar la evolución de mi propio pensamiento a lo que debe ser la educación global hoy en día. Yo había dedicado hace ya 20 años, 10 años de mi carrera a estudiar el tema de educación ciudadana, de educación cívica. En eso estaba trabajando. Y el trabajar en educación cívica me había llevado a entender que la educación cívica más efectiva es aquella que desarrolla un espectro de capacidades, aquella que es una formación integral. La menos efectiva es la que es una asignatura donde los niños aprenden la historia o el marco legal de un país, que es importante, pero es muy deficiente. Estando en ese trabajo, estaba haciendo evaluaciones experimentales del impacto de programas que le permitían a los jóvenes desarrollar las capacidades para resolver problemas en sus comunidades. Y haciendo ese trabajo empecé a darme cuenta que muchos de estos problemas locales tenían todos un referente global y que ayudarles a entender bien este problema significaba ayudarles a entender las dos cosas. Ese fue el comienzo de mi interés, te hablo ya del año 2004, por la educación global y me dediqué un semestre a leer todo lo que podía sobre este tema, en qué consiste la educación global. Y me di cuenta que en aquel momento había una verdadera carencia definitoria, de definiciones, en qué consiste. Y escribí un pequeño capítulo en el cual proponía una definición que básicamente extendía lo que ya sabíamos de la educación, que hacía dos cosas ese capítulo. Decir que la educación cívica del siglo XXI es también global, no exclusivamente global, pero también, que no hay educación cívica para el siglo XXI que no prepare a los jóvenes para entender esta interdependencia entre lo local y lo global. Y segundo, proponía que la educación global efectiva debería ser multidimensional, ¿verdad? En aquel momento no utilizaba yo el lenguaje de cognición intrapersonal, interpersonal, sino de conocimientos, habilidades y disposiciones, pero son ideas relacionadas. El efecto de escribir ese libro fue que empecé a escuchar de muchas personas que estaban haciendo estas cosas. Y entonces se me ocurrió organizar un pequeño seminario en Harvard al que vinieron 200 personas, maestros, directores de escuelas que estaban trabajando en la práctica de la educación global. Y esto me hizo darme cuenta que había una necesidad de construir comunidades intelectuales de personas que estaban trabajando en un tema en el cual la práctica iba muy por delante de la teoría. Había poca teoría sobre este tema. Estando en ese trabajo, recibo un día una llamada de un grupo de personas que están creando una escuela muy innovadora que va a tener 20 instituciones en el mundo, la Escuela Avenues. Me dicen, hemos leído lo que has escrito y queremos que desarrolles un currículum para nosotros. Esto es el año ahora 2006. Y desarrollé el curso global. Estuvimos 2 años con mi equipo desarrollando un curso donde lo que hicimos en aquel momento no existían los objetivos de desarrollo sustentable, pero existían los objetivos del desarrollo del milenio. Y lo que hicimos fue básicamente tomar como referentes 3 cosas: los objetivos de desarrollo del milenio, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el marco de riesgos globales que produce todos los años el Foro Económico Mundial. Y a partir de esos documentos dijimos, ¿cuál es el marco de competencias que necesita un graduado de bachillerato para comprender estos desafíos, para que le importen, para tener interés en ellos y para tener las capacidades de resolverlos, de avanzarlos? Y a partir de ahí desarrollamos este currículum. Publicamos el libro y me di cuenta de que había un verdadero apetito, un hambre por estas cosas, porque en un año se habían vendido 20,000 copias del libro. Pero la consecuencia, en aquel momento, mi manera de pensar sobre educación global era, esto requiere un curso propio. ¿Por qué requiere un curso propio? Porque es la única manera de que esto tenga importancia en la escuela. El tener curso propio va a poner a cargo de este curso a un profesor, y como nos imaginábamos el curso del mundo, era como un eje integrador de todas las actividades de la escuela. Es un curso que existe, que se está enseñando en escuelas como la Escuela Avenues. Pero la consecuencia de los 20,000 ejemplares que se vendieron y de la gente de la cual empecé a escuchar es que me di cuenta dónde estaban las dificultades con el curso. Y las dificultades eran sobre todo de 2 tipos. La mayor parte de las escuelas no tienen la posibilidad de inventarse una nueva asignatura a la que le dedican desde el primer año de kinder, de parvularia, hasta bachillerato 10 horas a la semana, como plantea el curso mundial. Eso lo puede hacer una escuela nueva y lo pueden hacer algunas escuelas privadas, pero la mayor parte de las escuelas no lo pueden hacer. Y la segunda limitación de ese enfoque es que la mayor parte de los profesores no tienen las capacidades para enseñar todo lo que el curso global plantea. Claro, lo que a mí no
no me había dado cuenta en el 2006 cuando hicimos esto es que la Escuela Avenues fue creada a partir de este currículum. El edificio fue diseñado a partir de este currículum. Y es muy distinto crear una escuela desde cero a partir de un currículum que traer una propuesta curricular nueva a una escuela que ya existe, que tiene una cultura, que tiene unos profesores, etc. Entonces, después de pasar un par de años ayudando a muchas escuelas a tratar de adaptar de la mejor manera posible este curso a su realidad, me di cuenta que en verdad hacían falta dos cosas. No solo un curso, sino hacía falta una herramienta para facilitar un proceso de desarrollo de capacidades de los profesores para enseñar el curso. Y entonces, con un equipo de 36 de mis colaboradores, produjimos el curso de 60 lecciones, que tiene la misma idea del curso global, pero tiene las siguientes diferencias muy importantes. Primero, ya no es un curso que debe enseñarse solo. Son 60 lecciones organizadas de forma coherente, pero que pueden ser insertas en cursos que ya existen, de español, de matemáticas, de química, del que sea. Entonces, la idea es que a diferencia del curso global que decía, no, esto debe ser su propia asignatura y alrededor de esta se van a insertar las demás, dándome cuenta que eso, aunque sigue siendo una aspiración desde mi punto de vista, y si yo pudiera construir una escuela desde cero, eso es lo que haría. Como esa no es la realidad de la mayor parte de las escuelas que existen, diseñamos un curso, un currículum que tiene dos caras. Hay una cara que es coherente, las 60 lecciones que empiezan con los objetivos de desarrollo sustentable, que a partir de ellos definen un marco de competencias y que a partir de ellos arman un curso, pero la cara que ven los estudiantes es estas asignaturas están insertas, estas lecciones están insertas en otras asignaturas. Ese es el gran cambio. El segundo cambio es que dentro de este libro hay una herramienta de gestión escolar que permite construir capacidades de profesores para que desarrollen una visión compartida de por qué hay que hacer esto y cómo hacerlo. Y esto que es muy sencillo, que en el caso del curso mundial yo lo había dado por supuesto, porque digamos los profesores fueron contratados a partir de esa visión, en este caso esa herramienta es la que le permite a una escuela en donde son pocos los profesores que entienden la importancia de hacer una educación global, traer a otros y expandir el grupo de personas que comprenden que hay que cambiar la cultura escolar para hacer esto. Y la tercera cosa que incluye este curso, y es la gran diferencia con el curso global, cuando hicimos el curso global, teníamos el supuesto de que los buenos profesores no les gusta que nadie les dé una lección. Les gusta que les den orientaciones, pero un buen profesor quiere desarrollar sus propias lecciones y en eso consiste el curso global. El curso global son 350, las llamamos unidades, cada una de las cuales puede ser desarrolladas entre 5 y 20 lecciones. Y la idea es que el profesor haga eso. Pero lo que me di cuenta en la práctica, escuchando de estos miles de personas, es que la verdad los profesores están muy ocupados y apreciarían un poco de ayuda. Y la gran diferencia es que estos son 60 lecciones. Y la diferencia en la adopción de las dos no podía ser más grande. Yo sigo pensando que desde el punto de vista de propuesta innovadora, esta es mucho más innovadora que esta, pero esta es mucho más realista. Es mucho más al alcance de las escuelas que tenemos hoy en día. Y como yo entiendo las 60 lecciones, es como un punto de entrada para iniciar en la escuela un proceso que los vaya llevando cada vez más a desarrollar las capacidades y a profundizar en su comprensión de qué significa educar ciudadanos globales para eventualmente, pues, para ir haciéndolo mejor cada vez. Ahora, si piensas en estos dos libros, ¿cuál era mi modelo de cambio educativo? En el curso global, mi modelo de cambio educativo era el currículum cambia la escuela. Lo que descubrí como resultado de que tantas escuelas dijeran, me hace falta más, fue entender, hacen falta dos cosas, currículum y formación profesional en la escuela. Eso es lo que da este libro. Donde he cambiado mi manera de pensar, y es lo que está reflejado en este libro, que acaba de cuya versión en español ha publicado la editorial SM, es entender que hace falta más que currículum y que formación profesional. Que hace falta de verdad una comprensión sistémica que permita cambiar la escuela. Y que lo que hay que cambiar, hay que trasladar el campo de innovación para educación global del aula a todo el sistema. Si solamente cambias la práctica pedagógica del profesor en el aula, en una asignatura, en un año, eso es equivalente a colocar una de estas etiquetas, uno de estos post-its en la puerta del refrigerador. Es útil, pero no cambia en verdad en profundidad al estudiante. Lo que cambia es lograr que tú transformes la cultura de la escuela y del sistema. Y lo que hace este libro es proponer una manera
de pensar en ese cambio desde 5 dimensiones que son complementarias. Una cultural, una psicológica, una profesional, una institucional y una política. Esa es la evolución de mi pensamiento. En respuesta a tu pregunta, hay muchos ejemplos en el mundo de personas que han tomado los objetivos de desarrollo sustentable y les enseñan a sus estudiantes los objetivos. Pero si pensamos, ¿qué están aprendiendo los estudiantes? Están aprendiendo a reconocerlos, a nombrarlos. En una taxonomía de Bloom están en el nivel más bajo de comprensión del objetivo. Pueden reconocerlo y regurgitarlo. Eso no le da ninguna competencia de hacer nada con ese objetivo. Lo que es necesario es subir en la escala de Bloom, y Bloom es sobre todo cognitivo, ir más allá de ello, para que el estudiante no comprenda que hay un objetivo que se llama un mundo sin pobreza y por qué esto es importante y qué causa la pobreza, sino tenga la capacidad para participar en hacer un mundo sin pobreza. Y eso es mucho más complejo que dar a reconocer. Entonces yo creo que en este momento mucha de la literatura que existe es una literatura de reconocimiento de los objetivos. Y creo que eso es un punto de entrada en un proceso que cada institución le va a tomar más o menos tiempo, depende de cuán comprometida esté ella con avanzar esta propuesta de cambio, pero que creo que es nada más eso, un punto de entrada, hay que ir mucho más allá. Y para terminar, entonces, la respuesta corta a tu pregunta es, si yo tuviera esa posibilidad, pues reinventaría un sistema educativo donde hiciera las escuelas desde nuevo. Porque sin duda las escuelas que existen traen una serie de prácticas muy anacrónicas, muy poco adecuadas a las demandas del mundo contemporáneo. Pero eso es un ejercicio de imaginación que se puede hacer en algunos casos, es decir, siempre se construyen algunas escuelas, siempre hay esfuerzos de construir, sobre todo más en el sector privado que en el público, cosas verdaderamente novedosas. Pero yo creo que la realidad que tenemos es tratar de ayudar a las escuelas que tenemos, con los profesores que tenemos, a que vayan haciendo cada vez las cosas de manera mejor, de forma que la educación sea relevante al mundo que nos hace falta. No sé si he contestado tu pregunta o si no te he dado la respuesta que aspirabas, pero por Yo eso creo te que decía sí. que no es una pregunta, no es una pregunta que tiene una respuesta simple. Sí. De todos modos, yo creo que la respuesta está clara. La clave es trabajar con los niños que tenemos, es decir, con los profesores que tenemos, con las escuelas que tenemos, con las posibilidades que tenemos y a partir de ahí interpretar mejor la visión. Me parece muy importante un comentario que has hecho también a lo largo de tu proceso de aprendizaje de cómo de trabajar sobre el concepto más concreto de contenido, de curso, de currículo. Al final ha llegado a un proceso más de la clave del acompañamiento docente y de la gestión del cambio. Es decir, como pasar de... El otro día nos decía Nacho Pozo que la escuela tiene un problema más de necesidad de metas que necesidad de métodos. Y yo creo que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Necesita metas. Entonces, ahora bien, yo le preguntaría a Javier, como experto en competencias, pues claro, construir sobre lo que tenemos no es sencillo, porque de alguna manera, por ejemplo, sabemos que los contenidos no son la meta de la educación, sino el andamiaje para desarrollar las competencias, pero en la práctica, pues vemos que todavía estamos muy centrados en el contenido descontextualizado, muy alejados de los problemas reales, con un interés dudoso para la mayoría de los alumnos, que ven que la realidad se mueve un poco cada vez más de forma más divergente de la escuela. Y me gustaría saber eso, tu pronóstico sobre qué posibilidades hay de insertar de forma efectiva la competencia global en el currículo. Es decir, y también tu pronóstico y también qué te parece que es necesario, porque Fernando nos ha dado algunas ideas en este sentido, ¿qué te parece a ti que es necesario hacer para que la competencia global tenga verdadera aplicación en la escuela? Pues mira, Augusto, la verdad que es una pregunta muy pertinente en este momento. Yo aprovecho para decir que mañana se va a presentar una serie de libros que tienen que ver con el diálogo educativo de REDE, la reforma del currículo escolar, ideas y propuestas. Este libro todavía no está en la calle y lo estará mañana, ya lo puedo presentar hoy, pero estará mañana, ¿no? En este libro, La reforma del currículo escolar, ideas y propuestas, que hay que agradecerle a Nele y a la Red Educativa para el Diálogo por la Educación que se haya editado una serie de libros, plantean precisamente que estamos en concreto en España en un escenario de cambio
evidente, como todo el mundo sabe, por la aprobación de la LOMLOE. Yo no puedo coincidir más con el profesor Reimers en que la necesidad del cambio es sistémico. Yo no sé si este es el cambio que necesitábamos o no. Sí me parece que no es bueno que no sea adoptado por consenso, como otros cambios, como también el de la anterior ley, porque al no ser adoptado por consenso, el elemento sistémico se puede perder. Si no nos centramos en el elemento sistémico y acercamos tu pregunta solo al ámbito de lo curricular, que es lo que hacemos en este libro, José Moya Otero y un servidor como coordinadores, pero en el que colaboran muchísimas personas y que tiene como punto fuerte la propuesta de la Red para el Diálogo Educativo por dónde deben ir las reformas curriculares. Si nos centramos en ese currículo, un aspecto evidente es considerar realmente cuál es el sentido de las competencias. Y estoy con Reimers y estoy con tu afirmación de que nos sobran contenidos, a veces nos sobran métodos y nos faltan metas y nos faltan actuares, nos faltan formas de actuar. Al ciudadano del siglo XXII hay que darles recursos para que sepan actuar en el siglo XXII, que va a ser un siglo todavía mucho más interdependiente y mucho más interconectado, si Dios quiere que lleguemos a él y no nos cargamos antes el planeta. Por tanto, las herramientas que hay que darle es para saber vivir en ese planeta interconectado. Ese saber actuar es el núcleo radical, yo creo, no sé si el profesor Reimers coincidirá conmigo, el núcleo esencial del concepto de competencia. Es decir, la competencia no transmitimos una información, no transmitimos una destreza y no transmitimos una actitud. Transmitimos todo eso para que trenzado dé como resultado un actuar que permita el cambio. En este caso, un cambio para una conciencia global, un cambio para hacer más sostenible el planeta y un cambio para poder vivir mejor conforme a los objetivos del desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Por tanto, en realidad lo que hace falta es un cambio sistémico y una revolución curricular. Yo no soy partidario tampoco de añadir una nueva asignatura denominada competencia global, o añadir una nueva asignatura que se llame Historia de la Unión Europea, o añadir una... Yo creo que el currículum no hay ni que poner ni que quitar, hay que revolucionar el enfoque curricular. Y el enfoque curricular es un enfoque hacia las competencias, orientado a conseguir en los alumnos desempeños vitales, aprender a ser, que ya nos lo decía el informe FORE de la UNESCO en 1972, aprender a ser, no solo a conocer, no solo a hacer, sino a ser. Y el ser es cuando yo cobro sentido y conciencia de mis propias acciones y que se dirigen hacia una meta, lo que apuntabas tú de las metas y del cambio sistémico. Para ese aprender a ser, evidentemente, yo creo que hacen falta muchos cambios de enfoque. Uno de los cambios de enfoque es salir del localismo de muchos sistemas educativos que no son capaces de ir más allá del propio Estado-nación en el que han nacido. Ese localismo al que muchos sistemas educativos se aferran en ocasiones es un gran obstáculo para que el alumno aprenda a ser global. No digo a hacer y a comportarse como un ciudadano global, sino voy mucho más allá, a ser un ciudadano global. Le voy a poner un ejemplo. Muchas veces en la competencia cívica se habla del enfoque de derechos, se habla de las normas y de las instituciones de un país, del Estado-nación, evidentemente, en el que ese sistema educativo se inserta. Como decía el profesor Reimers, eso es necesario también. Esa parte de educación cívica como educación normativa para una convivencia, vivir en una ciudad, en la polis, en las cívitas. Eso es necesario, pero ese enfoque es insuficiente. Hay un enfoque mucho más poderoso, que empodera más desde la concepción global, y es el enfoque no solo de derechos o de normas, es el enfoque de la dignidad humana. Un enfoque, por cierto, tan cristiano como ese, en el sentido cristiano de la fraternidad cristiana, del todos ser hijos de un mismo Dios y, por tanto, tener un mismo valor, el valor humano. Ese valor de la dignidad humana, cuando se transmite, se percibe mucho más lo que hay en común con otros seres humanos, aunque esté en las antípodas, que lo que hay de diferente. Y el enfoque de la dignidad humana da una revolución al currículo, porque todo el contenido curricular se puede plantear desde un enfoque global.
porque ríos hay en tu región, en tu país y también en otros países. Y el problema del agua es un problema tuyo y también de los que están en las antípodas. Porque los dos sois humanos, los dos necesitáis el agua y los dos, desde vuestra dignidad, tenéis que respetaros en el uso de un recurso que es limitado. Cuando yo utilizo el enfoque de la dignidad en el currículo, puedo transformar la manera de ser del alumno ante el propio currículo. No es una cuestión de contenidos, no es una cuestión de temáticas solo, no es una cuestión de método, es una cuestión de enfoque. El enfoque de la dignidad humana nos acerca mucho más a la competencia global que otros enfoques exclusivamente basados en lo cognitivo o en lo normativo. Nos falta en el enfoque educativo un enfoque de dignidad humana. Ese concepto tan sencillo, pero tan complejo, está tan ausente del currículo, tan ausente. Si estuviera un poquito más presente, tendríamos más posibilidades de insertar lo global como contenido transversal, como barniz omnipresente en todos los contenidos del currículo, si ese enfoque no está presente. Creo que hay que dar el salto, creo que el Estado-Nación tiene que ser valiente, tiene que reorientar y revolucionar su currículo y ver que en un planeta global solo cabe un currículo global y desde un enfoque de la dignidad humana, de poner a todos los seres humanos como ciudadanos de un mismo contexto, que es el contexto planetario y el contexto global. Por eso es muy importante ese puente que nos mostraba antes el profesor Reimers de una educación cívica que empieza en lo nacional, pero que evidentemente no puede acabar ahí. No podemos acabar ahí en un mundo hiperconectado, ¿no? Y yo creo que este es un defecto. El no ver en las leyes educativas, el no ver en el currículo el potencial de lo global conectado al potencial de la dignidad humana. Ese enfoque a mí me parece mucho más rico, ¿no? Voy a empezar a dar paso a las preguntas del público para que puedan participar. Lógicamente, la gran preocupación del docente es, bueno, y todo esto, que es una abstracción súper atractiva, es muy difícil decir no a la dignidad humana, decir no a la fraternidad, pero ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo convive esto con el día a día del aula, ¿no? Es interesante lo que comentas porque conecta, por un lado, la dignidad humana con el cosmopolitismo que nos presentaba el profesor Reimers hace un momento, de Terencio, es decir, esa visión de que nada humano nos es ajeno, y al mismo tiempo conecta con el enfoque del Pacto Educativo Global que también se está moviendo estos días, ¿no?, en el mundo. Es decir, digamos que sí que hay una cierta conexión en las metas, pero hay que ver eso cómo lo aterrizamos al día a día del aula. Y alguna persona nos pregunta, por ejemplo, por el concepto de emprendimiento, que es un concepto polisémico, porque el emprendimiento puede ser preparar a las personas para montar su propia empresa, o el emprendimiento puede ser el camino que nos marcaba antes Reimers de ir ascendiendo por la pirámide de Bloom, ¿no? Y pasar de conocer a actuar, a participar y a cambiar el mundo. Es una forma de emprender. Entonces, voy a pedir una cosa muy breve a los dos, y es, este emprendimiento yo creo que es más sinónimo de empoderamiento del alumno, ¿no?, de orientarlo a la acción. Entonces, dadme alguna idea para responder a esta persona que nos pide ampliar un poquito esta idea del emprendimiento, que yo creo que habría que salir de ese reduccionismo de la orientación a la empresa y pasar a ese emprendimiento de la acción. Muy brevemente, ¿qué nos podéis decir? Mira, yo estoy de Fernando. acuerdo en que la raíz, la esencia de este concepto de emprendimiento es la de desarrollar la agencia de las personas, la capacidad de sentirse actores con la capacidad de lograr metas propias. Y eso se puede cultivar desde la escuela, poniendo a los chicos primero a tomar opciones. Por ejemplo, al enseñarle a leer a un chico, hay diferentes maneras de enseñar a leer, pero una de ellas es que hay una pequeña biblioteca de la aula y que en algún momento cada chico tenga tiempo de ir y escoger qué quiere leer. Y en esa acción tan simple de hacer una elección, el chico aprende que tú tienes intereses que son distintos a los demás y que todos son legítimos y que los puedes seguir. Eso es muy distinto a que todos los chicos aprendan a leer donde el profesor diga y todos vais a leer este libro al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces yo no estoy diciendo que simplemente darle al chico la opción de elegir qué leer es lo único que le lleva a ser emprendedor, pero es un bloque, es una pieza
de ese rompecabezas que se da armando que le permite a una persona desarrollar su agencia. ¿Cómo se hace eso en la escuela? Yo creo que empezando por lo que ya se está haciendo. Y la idea del libro de 60 lecciones, de este proceso de cambio escolar, es precisamente reunir a un grupo de profesores, hacerles pensar juntos sobre una visión, sobre unos propósitos, lo que se puede lograr de muchas maneras. Se pueden leer la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, y ese es un muy buen punto de entrada. Y otros se pueden leer la Declaración Universal de Derechos Humanos, o se pueden leer la Constitución de sus países. Y a partir de ahí, preguntarse qué capacidades hay que desarrollar. Y si una de ellas es la capacidad de elección responsable, ¿cómo vamos construyendo? La primera pregunta es, ¿qué estamos haciendo ya? Auditar el currículum. ¿Qué estamos haciendo ya en la escuela que permite llegar ahí? Y a partir de ahí plantearse una meta que represente un desafío, pero que esté al alcance de la escuela, que no sea una cosa tan distinta a lo que la escuela está haciendo, que digan, eso está muy bien, pero no para nosotros. Y luego, hacerlo. Y a partir de esa práctica, volver a hacer el proceso de análisis, de evaluación y decir, ¿y cuál es el próximo desafío? Es decir, construir un proceso de mejoramiento progresivo e incremental de cada escuela. Y si la escuela hace esto no sola, sino en buena compañía, pues lo va a hacer más deprisa. ¿Qué quiero decir con en buena compañía? Acompañados de otras escuelas, a lo mejor animadas por algún centro exterior a la escuela, una universidad, una ONG que dé formación profesional. ¿Por qué? Porque cuando uno arma una red de mejoramiento donde los integrantes de esa red, digamos que son 6 escuelas, están todos en un proceso parecido, en cada ciclo, digamos un ciclo de un año, uno gana no un año de experiencia, sino 6 años. Si esta red tiene 100 escuelas, imagínate lo que es ganar un ciclo de experiencia en un año. Significa que tú puedes acelerar muchísimo el proceso de innovación, de reinvención. Pero este proceso alguien tiene que gestionarlo. Y yo creo que esa es la bondad de las redes animadas por algún motor, ¿no? Ese motor puede ser una universidad, ese motor puede ser una ONG, como decía, puede ser una editorial, puede ser la Fundación Santa María. Entonces, en respuesta, por otro lado, el deconstruir, digamos, el concepto de emprendimiento nos lleva, el origen de este concepto está en el mismo sitio que está el origen del concepto de derechos humanos, en la ilustración. El gran proyecto de la ilustración no es casualidad que a la ilustración pertenecen por un lado Juan Jacobo Rousseau y por el otro Adam Smith. Y la ilustración nos da 3 grandes inventos, que son la democracia, la escuela pública y la universidad contemporánea, la universidad moderna. Y esos 3 inventos están supuestos en sus raíces a apoyarse unos a los otros. Son hermanas siamesas. Ninguna funciona bien si una de las otras no funciona. La democracia no funciona bien si la escuela pública no funciona bien, la universidad no funciona bien si la democracia no funciona bien, y así, ¿no? Entonces, ahora, estas cosas sencillas, y para referirme a lo que decía hace un momento el profesor Valle cuando hablaba del papel de las redes y de lo importante que es trabajar con los profesores y de los riesgos también, de las respuestas impulsadas desde el gobierno, es que hay que reconocer que vivimos en un momento en donde, así como hay personas que promueven una visión basada en el reconocimiento de la dignidad de cada persona, de los derechos de cada persona, hay grupos interesados en redituar dividendos a partir de promover las divisiones entre las personas. Se ha hecho políticamente aceptable el negar la dignidad de cada persona. Dicho de esta manera, suena difícil de imaginarse, pero traducido en la práctica, cuando uno escucha a políticos que dicen, a ver, los nacionalismos o los provincialismos son más importantes que otras identidades, en el fondo lo que está diciendo es, ese otro no es como tú, somos distintos. Y de ahí hay un paso muy pequeño de decir, y por lo tanto no tienen los más derechos que tú. Es decir, lo opuesto al cosmopolitanismo es el tribalismo. Y vivimos en una época en la cual hay políticos que están redituando políticamente de promover ideologías tribalistas, populistas, muy perjudiciales. Un gran ejemplo de esto es Donald Trump. Si uno lo conecta esto con el contexto de la pandemia, y para terminar, es bueno recordar que en la pandemia de vamos 1900... Pongamos más de tiempo, Fernando. Vamos un muy poquito rápido, más, vamos a terminar. Sí. Rápido, la pandemia de 1918, que produjo una enorme depresión en Alemania y una enorme contracción del gasto municipal, hizo que mucha gente empezara a refugiarse en estos tribalismos, en grupos intolerantes, y un completo desconocido en 1918 llamado Adolfo Hitler se dio a la tarea de armar una coalición de todos estos grupos.
y 12 años después era electo canciller de Alemania. Ese es el momento que vivimos. Bueno, quería pasarle la palabra a Javier. Javier, una cosita muy rápida. Conecta, si quieres decir algo sobre el emprendimiento como empoderamiento. Muy rápido. Y por favor, aprovecho para pasarte otra de las preocupaciones que tienen varios participantes, que es esta sensación de frustración ante toda reforma que se llega sin acabar, ¿no? Es decir, que al final ponemos en marcha cambios, pero al final se pone en marcha el siguiente sin acabar el anterior. Entonces, bueno, a ver si nos puedes contestar en 2 minutos. Pues tres ideas, Augusto, 3 ideas en 2 minutos, si me permites. Eso. Uno, por hilvanar con aquello con lo que terminaba el profesor Reimers. Efectivamente, la competencia global puede ayudar a superar nacionalismos miopes o nacionalismos excluyentes. A mí me gusta hablar de esos nacionalismos excluyentes, porque a la vez la competencia global no supone la uniformización, ni supone la cultura uniforme. Creo que hay que construir la competencia global desde lo local y desde lo nacional y respetando profundamente la identidad regional y nacional propia. No es globalización sí, identidad local, identidad nacional no. Es avancemos de manera concéntrica en círculos de cada vez amplitud mayor para poder construir una identidad global desde mi propia identidad local. No puedo sentirme ciudadano del mundo si no me siento antes de mi tribu. Necesito aferrarme a mi tribu, a mi madre, a mi lengua, a mi patria, para entender también la patria humana. La competencia global aúna estas cosas y respeta la diversidad local y construye una identidad universal. Creo que ese es el potencial de la competencia global y así hay que verlo. En el sentido de emprendimiento, segunda idea que me planteabas, creo que la clave está en entenderlo. Primero, emprendimiento no es competencia empresarial, es emprender cualquier proyecto y llevarlo a cabo con éxito. Hay mucha gente que emprende muchos proyectos y no acaba ninguno. La competencia emprendedora supone ayudar y enseñar a la gente a que tenga ideas, sepa cómo desarrollarlas y las lleve a cabo con éxito. Y pueden ser emprendedores, el más rico de los empresarios y una magnífica emprendedora fue, por ejemplo, Teresa de Calcuta, que hizo un magnífico emprendimiento. ¿Cómo podemos llevar esto a la escuela de una manera real? Yo creo que la metodología por proyectos ayuda mucho a generar estudiantes emprendedores, porque les coloca ante una elección de un tema que les puede interesar, desarrollarlo y que ese tema tenga un impacto y una significatividad social. Si esa significatividad social la podemos extrapolar de alguna manera a una significatividad global, pues todavía mejor que mejor. Experiencias como el aprendizaje-servicio son experiencias concretas en el aula que permiten muy bien conectar emprendimiento con problemáticas globales. Y la tercera idea, por no pasarme del tiempo, la sensación de frustración. Yo creo que es un problema grave que tenemos. No hemos sido capaces de generar un pacto educativo en décadas y esto nos lo teníamos que hacer mirar. Yo estoy tan frustrado como puede estar mucha gente. Mucha gente puede decir de la LOMLOE que se ha hecho sin consenso. También se hizo la ley Wert. Esto no es una cuestión de una ideología A o B. Los dos grandes partidos mayoritarios de este país, cuando han tenido oportunidad de hacer una ley, la han hecho sin tener en cuenta al otro, y esto hay que denunciarlo de unos y de otras. ¿Cómo acabar con esta frustración? Hombre, yo creo que el papel del profesorado debe ser ahí muy activo para generar cambios educativos desde abajo y que la innovación al final llegue a ser una voz unánime para el cambio. Ya tendrá que ser para la próxima, porque ya esta ley la tenemos de nuevo sin consenso. En fin, los que creemos en la democracia, creemos en que funciona y creemos en que se ha aprobado una nueva ley y sea como sea, hay que desarrollarla en el marco democrático de participación. Gracias. Bueno, hemos llegado al final del tiempo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Me quedo con esta idea que es fundamental para los docentes y que conecta con muchas preguntas que nos están haciendo, y es que la escuela se cambia desde abajo, no se cambia desde arriba. Por tanto, hay que cambiarla desde la convicción de que el camino merece la pena y desde que debemos dar ciertos pasos en esas nuevas metas que creo que cada vez tenemos todos más claras y que nos habéis ayudado a identificar en este webinar tan interesante. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, muchísimas gracias por su atención y cuídense mucho. Adiós.